Hola, buenas tardes para todos. Estamos dando ingreso para iniciar nuestra sesión de webinar el día de hoy. Vamos a dar unos 5 minuticos en lo que terminan de ingresar e iniciamos. En el chat se va a encontrar el enlace de asistencia para que por favor registren aquí la participación de la capacitación. Y mientras tanto voy a compartirles un pequeño video en lo que se termina de unir las demás personitas. No, ¿me confirman porfa si están viendo la pantalla? Aún no, vale. Sí. Ya tienes como proyectar el video, es que se bloqueó un Dame un segundito. pantalla. Yo creo que de pronto ahí ya está cargando. Aún no, Evelyn, dame un momento. no estás compartiendo. Ahí sí ya. ¿Ya? Sí, señorita. Listo. Ya ¿Sonido estás también? Futuro, compartiendo. donde nuestros ¿Sí se mira? Sí, sí se ríos mira y se ya no escucha. fluyen con aguas cristalinas y los páramos no producen agua fresca y pura, donde los bosques de la Amazonía silencian su bullicio, donde los cielos andinos pierden su azul profundo y nuestras cordilleras pierden el verde de su vegetación. Un futuro en el que la diversidad de la vida es solo un eco del pasado. Nuestra misión: evitar que eso pase. Bienvenidos al mundo de Ática. Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y la innovación constante para el aprovechamiento, tratamiento y disposición integral de residuos.
Llevamos más de 30 años ayudando a compañías a disminuir y compensar sus impactos ambientales a través de la correcta gestión de aguas y residuos que generan en sus actividades. Nuestro portafolio lo componen soluciones de alta eficiencia ambiental que buscan propiciar la cero disposición de residuos como gestión de residuos aprovechables. Captamos materiales aprovechables como plástico, cartón, chatarra y papel que acopiamos y reincorporamos a procesos de economía circular. Ya son más de 120 operaciones donde brindamos servicios de administración in-house, suministrando maquinaria y equipo humano para la gestión correcta al interior de las operaciones de nuestros clientes. Gestión de residuos peligrosos. Actualmente contamos con más de 9 hornos de incineración, de los cuales 3 cuentan con tecnologías. Con esta tecnología, ahora sus residuos se convierten en energía y no en pasivos ambientales, disminuyendo la huella de carbono, y con la certificación de aprovechamiento energético, su empresa o su marca podrán ser reconocidas como líderes de la economía circular y certificarse en sistema de gestión de basura cero. Asimismo, ofrecemos otras opciones de tratamiento y disposición de residuos como lo son la celda de seguridad, la bioremediación, el compostaje, planes post-consumo, entre otros. Residuos hospitalarios. Nos hacemos cargo de la recolección, transporte, tratamiento, disposición final y certificación de residuos hospitalarios, residuos biosanitarios, cortopunzantes, anatomopatológicos, cadáveres de animales y riesgo químico, recuperación de envases y empaques. A través de nuestro innovador plan colectivo Empática, cumplimos con los estándares de la Resolución 1407 al recuperar envases y empaques, ayudando a que las empresas superen la meta anual establecida, con distintas estrategias de captación masiva en comercios aliados y en cerca de 7.000 unidades habitacionales. Protección de marca. Destruimos mercancías, materias primas y productos no conformes de manera segura, eficiente y confiable, con registros de trazabilidad durante todo el proceso que se soporta en nuestra plataforma tecnológica. Innovación en valorización de residuos de aceite usado. Contamos con la única refinería de aceite usado en Colombia, lo que nos ha permitido recolectar más de 6 millones de galones de aceite usado al año en todo el país. Economía circular. En sintonía con la visión de la nueva era de la economía circular, nos destacamos como transformadores al procesar plásticos y convertirlos en materias primas, cerrando así el ciclo de vida de los materiales. Igualmente, a partir de la destrucción de productos alimenticios, generamos núcleos balanceados de alto contenido nutricional animal. Del mismo modo, con el aceite usado, generamos subproductos que posteriormente convertimos en grasas, valvulinas y combustibles alternativos. Attica Water, con más de 470 plantas de tratamiento de agua fabricadas, ofrecemos una amplia gama de servicios que abarcan desde la financiación hasta la operación y el mantenimiento de sus activos relacionados con el agua. Nuestro enfoque integral se traduce en la gestión completa de proyectos, que incluye tanto la construcción civil como la instalación electromecánica, destacándonos por reciclar subproductos de nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales e industriales y aplicarlos en procesos productivos, haciéndolos más sostenibles y eficientes. En Attica nos enorgullece contar con un gran equipo humano, con los más altos estándares de gestión, calidad y desarrollo. Estamos logrando reemplazar las energías convencionales, como el ACPM y el gas, a través de tecnologías alternativas como el aprovechamiento energético de residuos, la instalación de paneles solares. Nuestra flota vehicular, eléctrica y ecoamigable nos permite reducir significativamente las emisiones de CO2. Asimismo, hemos logrado la siembra de más de 2.700 árboles, los cuales ayudan a la recuperación en cuencas de ríos. Bienvenido a Attica, la nueva era de la gestión de residuos.
Listo, entonces, buenas tardes nuevamente para todos. Sean bienvenidos a un nuevo espacio de webinar. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la seguridad del trabajador en la manipulación de residuos peligrosos. Eh, el día de hoy nos encontramos con Angie Viviana Buitrago Grajales, que es profesional en seguridad y salud en el trabajo, que nos estará acompañando con este tema. Dejaré en el chat el link de asistencia pues para que estén enterados de próximos webinars y pues contamos con un canal de YouTube donde pueden nuevamente revisar las grabaciones. Angie. Gracias, Valentina. Buena tarde. Espero todos estén muy bien. Por favor, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla? Ahí la estamos viendo, compañera. Gracias. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra capacitación. El día de hoy vamos a hablar de la seguridad del trabajador en la manipulación de residuos peligrosos biológicos. Mi nombre es Angie Viviana Buitrago Grajales y los estaré acompañando en la capacitación del día de hoy. Bueno, entonces, empezando el tema, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, enfocado en lo que son los agentes biológicos. Nosotros como ley fundamental tenemos la ley 1562 del 2012. Esta actualiza lo que es el Sistema General de Riesgos Laborales e incorpora disposiciones más amplias sobre el sector de salud ocupacional y prevención de riesgos laborales, incluyendo todo lo relacionado con agentes biológicos. Esta ley también define que todas las empresas deben de proteger a los trabajadores de accidentes y enfermedades laborales que se puedan derivar del trabajo. Tenemos nuestro decreto único reglamentario del sector trabajo, que es nuestro decreto 1072 del 2015. Este consolida y reglamenta todo lo que es la ejecución de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo obligaciones en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, lo que aborda el riesgo biológico cuando corresponde según la actividad económica y la exposición. También debemos de establecer, adoptar e implementar medidas que vayan desarrolladas en la prevención del riesgo biológico pues, para nuestro sitio de trabajo. Normas específicas para el riesgo biológico. Tenemos la resolución 2468 del 2022, expedida por el Ministerio de Trabajo. Esta establece una guía de prevención de exposición a agentes biológicos. Es una guía de obligatorio cumplimiento para empresas públicas, privadas, trabajadores y contratistas, y también para las ARLs. Esta normatividad busca generar una guía para poder identificar peligros biológicos, evaluar y controlar los riesgos que tenemos en nuestro sitio de trabajo, implementar todas las medidas de bioseguridad en nuestros trabajadores y pues, realizar todo tipo de actividad de promoción y educación para la salud. Estas guías también forman parte de la gestión integral de los riesgos y están también dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en concordancia con lo que establece pues, el decreto 1072 del 2015. También tenemos nuestro circular 72 del 2025, ha sido como una de las más recientes en el sector de salud y para el personal que maneja y está expuesto a la recolección de residuos sólidos. Esta normatividad tiene o exige una mayor trazabilidad en el tema documental y exige también una mayor identificación de agentes biológicos en las empresas pues, que son del sector salud, laboratorios, veterinarias, servicios generales, control o manejo de residuos, en la identificación actualizada en los riesgos, controles implementados y verificables, capacitación documentada, vigilancia epidemiológica, que en este caso es abarcar desde los exámenes médicos ocupacionales, monitoreos ambientales, identificación de peligros y riesgos, qué personal podemos tener expuestos al factor de riesgo y cómo podemos mitigarlo.
y todo registro de incidentes o eventos que se puedan presentar con nuestro personal en la manipulación de residuos biológicos. Bueno, vamos a ver un poco acerca de las responsabilidades que tenemos nosotros desde seguridad y salud en el trabajo y pues claramente desde el área ambiental. La responsabilidad en este caso del generador, quien es pues que entrega o tiene el desecho, por decirlo así, el residuo. Esas personas o empresas, personas natural o jurídica, deben de implementar el plan de gestión de riesgo integral en residuos hospitalarios. Debe formularlo, implementarlo y actualizarlo constantemente. También se debe encargar del manejo, identificación, envasado de manera segura de los residuos e informar claramente al transportador el tipo de residuo que está entregando. Brindar capacitación al personal que maneja los residuos, contratar pues claramente una persona o un gestor que cuente con una licencia ambiental vigente, y también tienen un tema de responsabilidad extendida debido a que pues también son responsables de los efectos a la salud y el medio ambiente, incluso pues si tienen contratación por terceros hasta su disposición final. ¿Qué responsabilidad tenemos los gestores? En este caso, pues toda empresa que presta el servicio de recolección, aseo y disposición final. Tenemos la operación autorizada, cumplir con todas las normas sanitarias y ambientales, contando con los permisos para tratar, aprovechar o disponer los residuos. También tenemos una corresponsabilidad. Estamos asumiendo la responsabilidad compartida desde que se reciben los residuos del generador hasta la destrucción o tratamiento final. Y el tratamiento adecuado, garantizar pues que los procesos que se realicen eliminen la peligrosidad del residuo, ya sea pues el proceso que se vaya a desarrollar para el residuo, puede ser incineración, autoclave, pues diferentes procesos que se puedan llevar a cabo. Vamos a ver definiciones. Tenemos qué es un residuo peligroso. En ese caso es cualquier residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables e infecciosas puedan generar riesgos o efectos no deseados, directos o indirectos a la salud humana. Asimismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que tuvieron contacto con ellos. En bioseguridad, pues vamos a tener que es el conjunto de medidas preventivas, técnicas, administrativas y normativas diseñadas para evitar la exposición a agentes biológicos peligrosos como los microorganismos patógenos, virus, bacterias, hongos, y su objetivo es proteger la salud humana, animal y ambiental frente a los riesgos biológicos. Tenemos unas características de peligrosidad de los residuos. Tenemos lo que son los residuos corrosivos, que son aquellos residuos o desechos que pueden generar daños graves a la salud, ya generando daños de tejidos y también de superficies o materiales. Tenemos los residuos radiactivos, que es cualquier material que puede o puede emitir algún tipo de radiación debido a la descomposición nuclear que tiene. Los residuos explosivos, que son sustancias o materiales que tienen potencial de detonarse debido a la inestabilidad química o energética. Tenemos residuos tóxicos, que es aquel que puede provocar efectos biológicos indeseables o adversos que causan daño a la salud humana y al ambiente. Tenemos residuos inflamables, que es cualquier material que puede encenderse fácilmente y arder violentamente en presencia de una fuente de ignición, como una llama. Y los biológicos, que son los residuos o materiales que contienen agentes patógenos con suficiente virulencia como para causar enfermedades en los seres humanos. Entonces vamos a tener un enfoque en lo que son residuos biológicos. Los residuos biológicos se pueden clasificar de la siguiente forma. Esto lo tenemos establecido en la resolución 0591 del 2024, donde pues se celebran los contratos o las clasificaciones de los residuos. En ese caso, para los agentes biológicos, tenemos pues la siguiente clasificación. Tenemos los residuos de anatomopatológicos, que pueden ser en estados sólidos y líquidos,
Estos residuos contienen tejidos, órganos o partes de ellos que han sido removidos del cuerpo humano o animal. Aquí tenemos pues los restos de biopsias, amputaciones, autopsias. Tenemos los residuos biosanitarios, que son residuos generados en las actividades sanitarias, hospitales, clínicas, laboratorios, que han estado en contacto con pacientes o líquidos biológicos y que están potencialmente contaminados con agente infeccioso. Tenemos los objetos cortopunzantes o residuos cortopunzantes, que son aquellos residuos o instrumentos médicos de laboratorio que son capaces de cortar, pinchar o transmitir infecciones al estar contaminados con sangre, fluidos corporales o agentes patógenos. Y tenemos los residuos de animales. Estos residuos son materiales contaminados, tejidos, fluidos corporales, excreciones o cadáveres generados en la investigación, diagnóstico, bien sea por producción o veterinaria, y que sean capaces de transmitir infecciones o riesgos para la salud. Vamos a hablar un poco acerca de lo que compone la bioseguridad. En este caso, pues para el manejo de residuos biológicos. Nosotros tenemos unas vías de transmisión para el riesgo biológico. Estas vías, pues, son los diferentes caminos que puede atravesar un agente biológico dentro de una persona, animal o el medio ambiente, y cómo estos pueden entrar en contacto con los residuos y afectar la salud y el entorno. En este caso, nosotros tenemos vías de transmisión respiratoria, que es pues, al inhalar bioaerosoles, gotículas o partículas que estén suspendidas en el aire, ingresen por nariz, boca, hacia los pulmones, facilitando tos, estornudos y causando infecciones y alergias rápidamente. Tenemos la digestiva, que es por la ingesta de alimentos o agua que pueda estar contaminada. Tenemos la vía dérmica o cutánea, cuando los ojos o la piel entran en contacto con elementos contaminados como salpicaduras o superficies, y la vía parenteral, que se puede presentar por pinchazos, mordeduras, cortes o erosiones. Listo. Nosotros tenemos unos factores que pueden aumentar el riesgo de exposición a los agentes biológicos. Uno de ellos es la falta de medidas de seguridad, cuando el personal no cumple con el protocolo de bioseguridad o hace uso inadecuado de sus elementos de protección personal. Esto puede aumentar las posibilidades de exposición al riesgo biológico. Tenemos también condiciones laborales y ambientales. En este caso, cuando trabajamos en ambiente que no tiene una ventilación adecuada o no cuenta con sistemas de contención para residuos, hay escaso control en el manejo de los residuos, esto incrementa el riesgo de exposición. Y también el tipo de residuo y sus propiedades, la naturaleza del residuo, la toxicidad, inflamabilidad, corrosividad, puede influir directamente en el nivel de riesgo de exposición al cual puede estar expuesto un trabajador. Vamos a ver unos requisitos para el embalaje de los residuos peligrosos. Hay que tener en cuenta que como generadores debemos de cumplir con un embalaje seguro, debido a que pues, es el inicio del proceso que tenemos nosotros en la generación de los residuos, y un correcto embalaje nos puede ayudar a prevenir incidentes o accidentes con el personal pues, de servicios generales, el personal que manipula constantemente los residuos, hasta su disposición final. Entonces, uno de ellos es la resistencia del material. El material debe ser resistente a las características de peligrosidad. Esto incluye materiales como contenedores de acero, plásticos de alta resistencia o barriles especializados. Debe estar etiquetado, incluir símbolos específicos que indiquen el tipo de peligro, junto con la información sobre las precauciones de manejo y las medidas de emergencia. Y el cierre hermético, los envases deben de ser sellados de manera segura para evitar derrames y filtraciones. Vamos a ver es una clasificación de acuerdo a los residuos biológicos que se pueden presentar en los diferentes sectores económicos. ¿Cuál es el envase más apropiado para realizar el embalaje? Entonces, nosotros manejamos residuos anatomopatológicos en estado líquido. Se recomienda que los recipientes donde se embalen este tipo de residuos sean recipientes herméticos, rígidos,
bien sea un envase plástico de vidrio resistente con tapa de rosca o con cierre hermético. Los residuos que también puedan llegar a nivel de anato en estado sólido, se recomienda pues utilizar una bolsa roja resistente de cierre hermético. Todos los residuos biosanitarios en estado sólido se pueden embalar en bolsas rojas resistentes y de cierres herméticos. Y los residuos biosanitarios líquidos, se recomienda un recipiente rígido a prueba de fugas con tapa hermética. Los objetos cortopunzantes se recomienda embalarse en un recipiente rígido plástico de color rojo resistente a perforaciones con tapa hermética y que esté rotulado como cortopunzante. Y los animales contaminados se recomienda embalarse en bolsa roja resistente con cierre hermético. ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de realizar el embalaje? No se debe llenar la bolsa más del 80% de la capacidad, debido a, pues, a que esta puede superar el peso permitido y esto pues genera que el residuo se pueda derramar o se pueda romper la bolsa y generar algún tipo de incidente. Cada bolsa debe ir cerrada, sellada y rotulada con la fecha, el lugar de generación y el tipo de residuo que se está manejando. Los contenedores rígidos que son para cortopunzantes deben de cerrarse cuando lleguen al 80% de su capacidad y el peso de la bolsa no debe superar los 8 kilos. Hay que tener en cuenta que la bolsa pues tiene una resistencia, se recomienda que la resistencia de la bolsa sea superior a 20 kilos, 20-25 kilos. Sin embargo, el peso permitido debería ser hasta 8 kilos para facilitar el transporte. Lo otro es el tema del manejo de los objetos cortopunzantes. Se recomienda el 80% de la capacidad y adicional a eso, una muy buena práctica es el recipiente adicional de que ya viene con su tapa hermética, poder sellarlo con alguna cinta, cinta adhesiva, micropore, espadrapo, para que durante el proceso de recolección y acopio temporal no se vaya la tapa a soltar y los residuos cortopunzantes pues puedan salir proyectados o se puedan mezclar con otro tipo de residuos, generando pues una mala segregación. Bueno, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte del almacenamiento. En el almacenamiento debemos de tener en cuenta todo lo relacionado con la delimitación y la señalización de áreas. Es importante que tengamos en nuestro proceso las áreas donde se almacenen este tipo de residuos, contar con una demarcación adecuada y pues claramente que estos sitios estén lejos de áreas sensibles como los cuerpos de agua o que puedan generar contaminación. Y también es recomendable que los centros donde nosotros hacemos el almacenamiento estén alejados de las zonas de alto tránsito. El acceso controlado, estas áreas solamente están para personal autorizado y capacitado. Es importante entonces establecer medidas de seguridad como barreras o cercas perimetrales para que solamente la persona que esté autorizada pueda realizar el acceso y la organización en esa área. Las áreas deben de estar ventiladas, contar con un sistema de ventilación adecuado para evitar acumulación de vapores peligrosos, especialmente en el caso de las sustancias inflamables o volátiles. Tenemos la superficie impermeable, el piso debe ser impermeable y resistente a los productos almacenados para evitar filtraciones de sustancias peligrosas hacia el suelo o aguas subterráneas. Tenemos recomendaciones en temas de dotación, equipos para atención de emergencias. En el área debemos de contar con equipos para lucha contra incendios adecuados, extintores, rociadores automáticos, especialmente en áreas de almacenamiento de residuos inflamables o combustibles. El personal debe de contar con un elemento de protección personal con el fin de prevenir el contacto con el agente infeccioso o con fluidos corporales.
creando pues una barrera entre este y el trabajador. Se recomienda pues para los trabajadores que realizan la recolección de residuos el uso de trajes tipo tie-back o completos, el uso de media cara o full face, o protección respiratoria, el uso de gafas de seguridad para manejo de químicos o fluidos, el uso de guantes. Actualmente pues tenemos una línea muy amplia de guantes de seguridad, inclusive pues hay guantes que ofrecen protección para el punzonamiento, lo cual pues va a generar una barrera o a mitigar el tema de los pinchazos para el cargue o descargue de los residuos. Y pues el uso también de calzado de seguridad apropiado. Se recomienda que sea calzado con resistencia a la punción para los gestores que realizan la recolección de los residuos peligrosos. Y tenemos los sistemas de contención secundarios. Esos sistemas pueden ser cubetas o canaletas y deben de instalarse en caso de derrames o filtraciones. Estos sistemas ayudan a contener cualquier fuga y a evitar la contaminación del suelo o del agua. Tenemos unas recomendaciones para el transporte. Entonces, el transporte de los residuos peligrosos, pues debemos tener unos vehículos adecuados para el transporte de estos residuos. Estos vehículos deben de estar marcados y etiquetados para identificar el tipo de material que lleva. Deben de llevar sus cintas reflectivas, las placas de identificación del número de las Naciones Unidas, UN, de la mercancía peligrosa pues que está transportando. Los conductores deben de tener una formación especializada y conocer los procedimientos de seguridad para el manejo de los residuos peligrosos. En el embalaje, cuando se vaya a transportar residuos líquidos inflamables, se recomiendan los contenedores industriales, IBC, canastillas o contenedores intermedios a granel. Y en la ruta y la documentación es importante establecer rutas seguras en este caso, pues para los vehículos y seguir o verificar que el personal pues cumpla claramente con esas rutas establecidas. También el vehículo debe portar su kit de carretera y kit para atención de derrames y también debe tener capacitación de cómo hacer uso de estos elementos. Adicional en documentación, pues debe tener su manifiesto y los comprobantes de la mercancía que se va a transportar. Bueno, nosotros tenemos unas recomendaciones en la manipulación adecuada de los residuos biológicos. En este caso tenemos recomendaciones importantes para el personal que realiza la recolección, bien sea de servicios generales, personal de aseo, al momento en que vayan a manipular ese tipo de residuos. Hay que tener mayor precaución en el momento pues, de realizar la manipulación. No sabemos si realmente el residuo pueda generar algún accidente o no. Todos los residuos, así sean independiente de su clasificación, debe tener mayor precaución al momento de realizar la manipulación, el transporte o el cargue. Una de esas recomendaciones es no comprimir las bolsas de los residuos con las manos. En ocasiones, pues, el personal puede realizar la compresión de las bolsas manualmente con el fin de que tengamos mayor capacidad de almacenamiento en los carros transportadores o en los vagones transportadores de residuos. No se recomienda esta práctica por el tema de que puede haber algún residuo que se haya salido de su contenedor rígido y pueda generarle pues un riesgo de punción al trabajador. Las bolsas siempre se deben de agarrar de la parte superior, en ese caso pues del moño de la bolsa. Esa recomendación, por eso también es importante respetar el peso máximo por bolsa, que en este caso son 8 kilos, para que cuando el trabajador manipule la bolsa desde el moño, no se le vaya a defondar el residuo y a romper la bolsa, porque pues igual la bolsa tiene una resistencia, pero pues si nosotros sobrepasamos el peso de resistencia de la bolsa, pues claramente se puede ver afectada y se puede dañar durante su transporte.
las bolsas o el residuo biológico siempre se debe mantener alejado de las partes del cuerpo mientras se está transportando. No es seguro que el personal abrace la bolsa o la agarre completamente para tener un mayor agarre, porque pues claramente por el tipo de residuo que se está transportando puede generar un accidente o exposición al trabajador. Y es importante también no realizar péndulos con la bolsa de residuos mientras la está transportando. El efecto péndulo o el vaivén también puede hacer de que el peso del residuo que se está transportando genere un rompimiento, un daño en la bolsa y pues en este caso generar un derrame de esos residuos. ¿Ah? Listo. Por último, tenemos unos temas que son las medidas de prevención. Como medidas de prevención general, es importante tener en cuenta medidas que podemos adaptar nosotros a nivel pues, de la compañía o a nivel de las diferentes empresas. Uno de esos pues, es el autocuidado. Es una de las principales medidas de prevención para promover, mantener la salud, prevenir accidentes y enfermedades laborales. Es importante tener en cuenta que a veces los residuos biológicos no están bien segregados, por lo que es importante que nuestro personal, siempre que los manipule, los haga con suma precaución. Entonces aquí entra pues todo el tema de charlas, capacitaciones, digamos, pequeñas campañas que se puedan realizar a nuestro personal, donde se concientice del uso adecuado de sus elementos de protección personal y adicional a eso, de que haga también un uso adecuado en la manipulación de los residuos. En el tema del uso de PPs, antes de tener contacto con cualquier residuo biológico, es importante que el personal tenga y use todos sus elementos de protección personal y que estén siempre limpios y desinfectados. Tenemos el tema de higiene y desinfección de manos. Lavarse las manos constantemente. Siempre se le recuerda lavar las manos al personal por lo menos cada 2 horas. También antes de consumir alimentos o tener contacto con cualquier parte de su cuerpo, bien sea ojo, nariz, boca y heridas en la piel. Tenemos el tema de desinfección e higiene en las áreas. Se recomienda el uso de desinfectantes para limpieza de superficies con productos a base de cloro, alcohol, amonios cuaternarios. Y pues tener una rutina de limpieza constante para evitar pues que los agentes biológicos se puedan propagar y generar exposición a los trabajadores. El seguimiento también para el esquema de vacunación. El esquema de vacunación recomendado para personal que está expuesto a agentes biológicos es tétano y hepatitis B. Este nos ayuda a mitigar la exposición al riesgo, generando anticuerpos para la prevención de enfermedades. Y está prohibido el consumo de alimentos en las áreas de trabajo. Y no solamente el consumo de alimentos, sino el almacenamiento de estos alimentos cerca donde tenemos pues, el centro de trabajo. Es importante tener en cuenta también otras recomendaciones de prevención que nos establece a nosotros la circular 72 del 2025, donde nos habla acerca de establecer duchas para el personal que está expuesto a sustancias tóxicas, corrosivas, agentes biológicos, a espacios sucios o polvorientos. La circular establece que la empresa debe de dotar de duchas con agua fría y caliente en el caso pues, de que el personal también se exponga a temperaturas, para que antes de realizar sus actividades, pues el personal pues cumpla con su ducha y salga pues limpio y desinfectado. Lo otro es que también establece que debemos de ubicar salones o vestieres
divididos o separados por sexo para el cambio de la ropa. Y para el personal que manipula residuos peligrosos, el personal se le debe de dotar de doble locker o doble casillero para que la ropa limpia se almacene aparte de los elementos de protección personal y el uniforme pues que pueda estar también contaminado. También establece otras recomendaciones importantes pues también para tenerlas en cuenta en el tema de vigilancia epidemiológica, tener muy en cuenta el tema de en los factores ambientales, las disposiciones químicas y biológicas que pueda tener nuestro personal. Importante pues realizar lo que son las mediciones para verificar que no tengamos algún tipo de exposición a algún agente químico o biológico en nuestro puesto de trabajo. Y es importante que se puedan establecer recomendaciones a nivel también de riesgo psicosocial, que lo recomienda también en la circular 72 del 2025, donde nuestro personal pues también debe recibir atención psicológica o acompañamiento psicológico en su puesto de trabajo, debido pues a que posiblemente pueda tener alguna exposición a algún agente biológico que le pueda generar un accidente. Entonces, pues la atención psicológica hace parte del seguimiento que nosotros como empresa podemos hacer a nuestros trabajadores en el momento de que ocurra algún evento o se llegue a presentar alguna novedad en su puesto de trabajo. ¿Listo? Bueno, ese era el tema para impartir el día de hoy. No sé si tenemos algunas dudas o inquietudes respecto al tema. Buenas tardes nuevamente. Tenemos aquí unas preguntas por el interno que nos han hecho llegar. Si tienen alguna duda, pues aquí tenemos habilitado el chat pues, para que puedan realizarlas. Una de las preguntas que tenemos es referente a normatividad y dice que si la resolución 2468 aplica para contratistas. Sí, en ese caso la resolución aplica para empresas públicas, privadas, trabajadores y contratistas que puedan estar expuestos a agentes biológicos. Listo, listo. Dice, ¿quién responde si ocurre un accidente durante el transporte? En ese caso, tenemos una corresponsabilidad entre el generador y y en este caso, pues el gestor hasta la disposición final. Claramente, pues la atención del trabajador será asumida pues por la empresa quien lo contrata. Sin embargo, si tenemos algún derrame o algún tema de que exponga al trabajador en la vía o generemos alguna contaminación, también la empresa cliente tiene una responsabilidad durante el transporte de esos residuos. Entonces es compartida. Sí, entonces, una responsabilidad compartida. Por aquí preguntan que si la vacuna contra hepatitis B es obligatoria. Bueno, la vacuna contra la hepatitis B es una medida preventiva. Es altamente recomendada que nosotros la podamos aplicar o implementar en nuestro puesto de trabajo y sí se puede generar una obligatoriedad siempre y cuando lo tengamos establecido dentro de los procedimientos internos de la empresa. Listo. Preguntan, ¿qué hago si una bolsa supera los 8 kilogramos? Bueno, en este caso, cuando la bolsa supera los 8 kilogramos, es importante que se distribuya el peso o el contenido antes de que se realice el transporte o la recolección. Si sabemos que la bolsa ya excede el peso permitido, no se recomienda que la bolsa se despache en esas condiciones porque puede presentar o puede generar algún accidente durante el transporte. En este caso, pues el personal que realiza todo el tema de recolección y se debe verificar de que se haga la distribución para que pues, respete los pesos establecidos. Ok. No sé si de pronto algunas de las preguntas del chat preguntan cuál es la vía de transmisión más común.
Bueno, la vía de transmisión más común es la parenteral. En este caso, pues por pinchazos, por cortaduras, debido a que pues se puede presentar a veces por la mala segregación de los residuos. Es una de las vías de transmisión más comunes para nuestros trabajadores. Listo. Por aquí tenemos una pregunta del chat que dice, una persona que solo realiza transporte de residuos entre el generador y el dispositor final es un gestor. El gestor como tal es el establecimiento que se encarga de darle el tratamiento al residuo. El transportador es un intermediario que moviliza que moviliza el residuo del generador, que serían cada uno de los consultorios, de los establecimientos, hasta el gestor, que es el que los va a tratar, los va a incinerar, les va a hacer algún tipo de de operación con ellos. Pero el transportador es simplemente el transportador y tiene pues una normativa de transporte asociada que normal pues es el decreto 1079, la NTC 1692. Entonces, como para hacer la claridad. ¿Qué otras preguntas tenemos por aquí? Segundo. Dice, para transporte municipal se manejan, uy, se borró, los mismos contenedores. ¿A qué contenedores hace referencia? Dicen, siempre se debe rotular cada bolsa o con que los guardianes estén rotulados basta. Lo que dice la norma es que todos los contenedores deben ir rotulados y las bolsas también. Así los guardianes vayan dentro de una bolsa, la bolsa debe ir rotulada. Pero pues el guardián importante es también la manera en cómo se va a entregar. Que esté bien sellado, pues para evitar que de alguna forma esos cortopunzantes que se encuentran ahí guardados, almacenados, pues vayan a esparcirse por alguna manipulación inadecuada. Por aquí tenemos otra pregunta que dice, mm, ¿qué hago si hay un derrame? ¿Qué hago si hay un derrame? Tenemos por ahí, ¿qué hago si tenemos un derrame con estos residuos? En el caso de qué se debe hacer cuando tenemos un derrame con los residuos biológicos, lo importante es poder tener los elementos para poder hacer la contención. Normalmente los residuos biológicos en su estado pues vienen expuestos a fluidos líquidos. Sin embargo, pues no se generan en la misma cantidad en la que puede ser de pronto el transporte de residuos químicos. Es recomendable en este caso pues realizar la contención y la recolección con las palas antichispa y disponerlos en bolsas rojas, claramente pues con todos los indumentarios o los elementos de protección personal. En este caso pues recomendados para la manipulación de residuos biológicos. También es importante cuando se termine de hacer la recolección verificar pues que claramente no vayan a quedar residuos cortopunzantes en el sitio donde se haya presentado el derrame, debido a que pues puede generar la exposición de trabajadores o inclusive pues también de transeúntes que puedan estar en el área. Por acá vi Listo. acá hablan de cómo se rotula. Se recomienda que se rotule con la fecha, el lugar de la generación y el tipo de residuo que en este caso se está embalando. Listo, listo. Por aquí hay una pregunta, dice, si el gestor no está entregando las bolsas y guardianes, ¿es responsabilidad del generador? El generador debe de asegurar los recipientes donde se va a hacer el embalaje o en este caso pues la disposición de los residuos. El gestor lo que hace es la recolección en los diferentes puntos o sitios establecidos y pues también depende de cómo se haya originado o generado el contrato.
porque en algunas veces los contratos que se establecen o se generan incluye pues la dotación o la entrega de las bolsas por parte del gestor. Ujú, sí, por normativa, el decreto 1076, dentro de las obligaciones con los residuos peligrosos están las obligaciones como generadores y nosotros somos los responsables de embalar y etiquetar correctamente nuestros residuos. El embalaje incluye que utilicemos la bolsa correspondiente o el contenedor correspondiente en el caso de los guardianes para los cortopunzantes. Y pues como menciona Angie, si ya hay previamente pues hay algo establecido entre el gestor y el generador de que debe entregarle los suministros para embalar, pues en ese caso sí tienen que suministrarlos. Si no, todos, por norma, como generadores, estamos obligados a entregar los residuos de manera correcta. Listo, listo. Respecto a los certificados que están preguntando varias personas en el chat, ellos van a estar enviando las siguientes semanas. En este momento estamos en una etapa de consolidación y pues realizando como tal el certificado para ser enviados a cada uno de ustedes. Listo. Las empresas. Dice, las empresas que transportan este tipo de residuo deben estar habilitadas como empresa que transporte carga. Para el tema del transporte de mercancías peligrosas, anteriormente estos tipos de vehículos tenían que contar con una tarjeta de registro. Ya esa tarjeta de registro ha sido derogada. Ya voy a buscar el decreto como para tenerlo más presente con norma, pero no deben estar, ya no es obligatorio, no deben estar, no tienen, no es necesario que tengan una tarjeta de registro. Ya fue derogado esa normativa. Por acá nos preguntan también qué indicadores se usan para evaluar que el proceso se está realizando correctamente. A nivel de programa de gestión de riesgo biológico, se pueden revisar o medir indicadores de cumplimiento, en este caso, pues las actividades que se hayan programado o proyectado, verificar que se hayan desarrollado durante el año y pues ahí sacamos un indicador de cumplimiento. Se recomienda también llevar un indicador para el tema de la vacunación del personal. Indicadores también que verifiquen accidentalidad y seguimiento de la accidentalidad pues, de nuestros trabajadores. Y podemos también tener indicadores de seguimiento, donde le hagamos seguimiento a nuestros trabajadores en el uso adecuado de sus elementos de protección personal o de observaciones de comportamiento en sus puestos de trabajo para verificar que efectivamente lleven a cabo las recomendaciones de manipulación segura de estos residuos. Muchas gracias, Angie. Aquí hay una pregunta, dice, ¿los transportadores deben registrarse en el RUA? El tema del RUA para saber si yo estoy obligado o no es tener en cuenta si yo debo tener una licencia ambiental o un permiso ambiental para el funcionamiento de mi operación o dependiendo la media móvil de cantidad de residuos peligrosos generados. Si yo hago la media móvil de los últimos 6 meses de mis residuos y superan los 10 kilogramos, debo registrarme en el RUA. De lo contrario, no es obligatorio. Para ver si es obligatorio, pues con la normativa, la resolución 0839 del 2023, pues podemos verificar el alcance y darnos cuenta si nos aplica o no. Y bueno, ahí está el link de asistencia para que todos pues se registren. Como les comentaba, la próxima semana van a estar llegando los certificados y pues muchísimas gracias a todos pues por su asistencia al webinar. Estaremos compartiendo por nuestras redes sociales los siguientes temas que vamos a estar divulgando con todos y muchísimas gracias. Por ahí también voy a dejarles el enlace de YouTube donde van a estar cargadas las grabaciones de todos estos espacios que vamos a estar brindando desde el Grupo Básica para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estén Gracias a muy ti, bien. Angie. Listo. Gracias.
Muchas gracias, Angie. Feliz día, que estén muy bien. Igualmente, gracias, Valen. Vale.